Presentes. Mi nombre es Matías Bregal, soy parte de Jóvenes Empresarios de Secoince. Estoy con Gonza Serratea, que... Buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, una locura esto, realmente. Estamos muy felices por estar acá con todos ustedes y bueno, agradecido al equipo. Esperemos que salga todo a la altura. Gracias. Un gran placer que esté acá el público presente, darle la bienvenida obviamente a esta comunidad empresarial, comercial, a la comunidad educativa también, están los chicos acá del colegio. Era uno de los puntos importantes y a remarcar poder hacer esto en un lugar en donde comienzan muchas de las actividades industriales, ¿sí? En el colegio industrial. Así que remarcar eso, agradecer obviamente tanto a la Comisión de Secoince que nos dio el espacio a jóvenes para poder impulsar esto que lo planteamos como un hito comunicacional en lo que es la comunicación empresarial de Chivilcoy. Queremos que esto continúe para seguir comunicando cosas copadas sobre la industria de Chivilcoy, que tiene mucho potencial y que necesita tener visibilidad. Así que en ese camino vamos y bueno, en ese camino estamos comenzando. Así que agradecerles en principio y pedirle a Jorge Ballerini, presidente del Centro Comercial, que bueno, que se acerque al escenario, acá lo tengo, para bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, como dijeron los chicos, los jóvenes, y solamente me queda darle la bienvenida y también agradecer a los presentes por estar y que le interese todo este tema de jóvenes. Nosotros, en verdad, en primera instancia quisiera agradecer a la Escuela Industrial por compartir el salón de actos con nosotros. Después está del municipio el director de producción, Juan Curcio, que hemos invitado todo en el municipio. Bueno, pero en verdad es emocionante. Esto estoy más nervioso que... es emocionante porque le hemos dado la participación, como siempre, a los jóvenes. Y delegar, como decíamos hace un ratito, no es tan fácil delegar. Y los jóvenes lo están haciendo bien. Y bueno, hoy se ve acá la cantidad de jóvenes que hay y lo que van a tratar, y también lo que pasa con la fábrica, que es algo tremendamente exitoso en todo el país y que va por todas las provincias tratando de hacer como un relevamiento de las industrias, los comercios, y hoy le toca a Chivilcoy. Y en verdad le toca a una empresa con muchos años, 75 años de fundada, prestigiosa, ordenada, y bueno, Alejo Nicieza es la tercera generación y con un empuje tremendo, y estamos todos contentos por esto. No quiero decir más cosas porque me voy a ir para el otro lado, pero muchas gracias por estar. Y un aplauso grande para los jóvenes que organizaron este evento tan importante. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a lo que vinimos, ¿sí? Hablábamos de un hito comunicacional y ellos son los que dieron este inicio, ¿sí? Les voy a presentar a la voz de quienes impulsan el país, un espacio forjado por industriales donde los protagonistas más importantes del país tienen la palabra, para dar a conocer sus historias y miradas sobre los temas que forman la identidad de la patria argentina. Salen todos los domingos a las 20 horas por YouTube y por Spotify. En esta oportunidad nos estarán acompañando Román Guajardo y Pedro Gentile, cofundadores y aplauso, por favor, de la Fábrica Podcast. Bienvenidos. ¿Dónde nos sentamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Che, qué lindo la cantidad de gente que hay, el día que nos tocó y estar en una escuela técnica, en un industrial. La verdad que estamos pero totalmente felices.
Bueno, me alegro. Es el marco que queríamos plantear y creo que lo estamos logrando, así que felices de que estén acá. Y el paso siguiente es darle a ustedes, porque por ahí no todos conocen lo que es la Fábrica Podcast. Nosotros somos fanáticos, vemos todos los capítulos, pero por ahí los chicos o hay gente que no lo conozca y la idea es darles una breve introducción y darlos un poquito a conocer más allá del día que estamos viviendo hoy, que es una locura para ustedes y ya vamos a ver por qué. Así que le vamos a hacer 2 o 3 preguntitas con Gonza. ¿Arranca Gonza? Sí, dale, dale. Vamos a jugar un poquito a ser ustedes, que nos queríamos dar este lujo. Y bueno, la primera pregunta obligada es, ¿cómo comenzaron con esta locura que hoy se convirtió en la Fábrica Podcast? Bueno, nosotros arrancamos hace bastante, ¿no? Hay una parte nuestra que muchas veces no saben si somos periodistas, influencer, youtuber. Youtuber me gusta porque yo tengo 2 nenes, el más grande cumple 13 dentro de poquito y para él tener un papá youtuber o sea, lo otro lo llevo a mi hijo a ver lo otro que hago y no le calienta nada, pero cuando le contamos eso le gusta. Nosotros somos industriales, nosotros tenemos fábricas, los 5 que nosotros vamos rotando, somos 6 en total, 5 que estamos en vivo y al aire, y arrancamos hace mucho. Primero arrancó como un grupo de amigos que empezó a entender que muchas veces el empresario y el industrial en particular tenía una mala imagen, pero muchas veces también con una autocrítica, porque muchas veces nosotros nos encerrábamos puertas para dentro de nuestra fábrica, no nos abríamos ni aprovechábamos las nuevas herramientas de comunicación y no llegábamos a la gente de a pie, que después muchas veces es la que te critica o la que no te defiende cuando vos lo necesitas. Por ahí en las comunidades más chicas, como en la que yo vivo o como puede ser Chivilcoy, no pasa tanto porque vos le ponés cara al industrial que genera empleo, que tracciona la ciudad. Pero en las grandes urbes, donde estaban los grandes medios de comunicación, se fue perdiendo esa imagen. Yo nací en Rosario y en Rosario se fue perdiendo eso. Después me mudé a una ciudad chiquita en donde todo el mundo conoce a los industriales. Bueno, ahí nosotros entendimos que era el camino, arrancamos mostrando procesos con una cuenta que se llama che.altindustria en Instagram, TikTok y Twitter, y nos fue bien, pero nos faltaba una pata, que era la pata humanizadora, el ponerle cara a las historias de la industria nacional. Entonces arrancamos con una idea de hacer un podcast allá, no hace mucho, el año pasado, en febrero o marzo. Al principio era toda una locura, en una casa de pasillo, Villa del Parque, en Villa del Parque, en Capital, que se caía a pedazos, pero bueno, arrancamos ahí arrancamos ahí con equipo que pudimos, con un montón de ideas. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Bien? A ver, ahí. ¿Mejor? ¿Se escucha o no? Bien, bien. Bueno, a ver, entonces arrancamos en una casa muy chica y arrancamos con entrevistas que no anduvieron bien hasta que fuimos a las bases. Nosotros dijimos, nos gusta escuchar a industriales. Cada vez que nos juntamos con un industrial, a nosotros nos genera algo lindo. Y ahí fue cuando entrevistamos al dueño de Rapa Nui. Y ahí la pegamos, y ahí arrancó un poco todo, encontramos el camino, y de ahí en más no paró. Hoy tenemos más de 80 entrevistas. ¿Qué significa para ustedes hoy? Porque fueron hace muy poquito top 1 en Spotify, frente a grandes plataformas de comunicación, y hoy es un día de casualidad icónico para ustedes. Llegó el me gusta que todos quieren en el mundo. Llegó el like de Messi. Hoy Messi les dio un like en la Fábrica Podcast. Merece el aplauso. Voy a contar por qué el like. Básicamente hicimos una entrevista al dueño del Club de la Milanesa, que es una cadena de milanesas, y que cerraron un acuerdo, nos contó que cerraron un acuerdo con Messi, que ahora tiene el 20-25% de la empresa, que básicamente va a ser como embajador de la milanesa. Ellos quieren llevar la milanesa a todo el mundo. La verdad, un proyecto impresionante. La verdad que unos muy buena gente, los dueños, y la verdad que Federico Sala, la verdad que impresionante la historia. Y bueno, nada, el reel del Club de Milanesa lo likeó Messi, hoy a la mañana lo levantamos, vimos eso y bueno, yo decía, qué poder, ¿no? Que una persona con un like te genera tanta felicidad y demás. Yendo a tu pregunta de lo de Spotify, sí, nosotros hoy en día es el podcast más escuchado de Argentina, llegó el número 3 también en Chile, número 7 en Uruguay, de manera como que el modelo también funciona en la región, que es un poco también algo que vamos a trabajar bastante el año que viene. Y la verdad que lo más impresionante de esto es
que es número uno en Argentina algo que tiene que ver con emprendedurismo, que tiene que ver con la industria. Algunos lo consideran como un nicho. No estamos hablando de entretenimiento. Claro. Estamos buscando de alguna manera, en todos los programas que nosotros hacemos en el canal, que tenemos ya 4 programas y vamos a tener el año que viene 6, lo que buscamos es reivindicar al empresario argentino. De distintas maneras. Será, en el caso del campo, será el campo, en el caso de la fábrica, será la industria. Pero vamos a reivindicar, porque lo que buscamos, un poco lo que hablábamos recién ahí en la entrevista, es queremos inspirar a jóvenes a que emprendan dentro de la industria. Queremos que los industriales quieran mejorar. Hay un montón de charlas nuestras que uno paga charlas TED para tenerlas y hoy en día la tenés gratuita cada domingo para escuchar a un empresario de primer nivel, porque han venido de primer nivel al programa, para escuchar qué está haciendo, cuál es su visión, cómo mejoran los procesos, management, etc. Y por último, algo muy importante es aquellos que están en retirada, reivindicar el trabajo que han hecho en todos estos años, ¿no? Como industriales, que para mí es muy importante también eso. Entonces, eso tiene como eje, todos los programas que hacemos tienen como eje eso. Tenemos muy claro nuestro principio, nuestro objetivo. Y bueno, la verdad que todo este éxito que fue en Spotify, hoy para que tengan una dimensión en números, entre todo el canal, entre todos los programas, llegamos a 30 millones de impresiones mensualmente, lo cual es una locura total. Solo el episodio de Haddad, que fue hace 10 días, tuvo 500.000 reproducciones en Spotify. Y mirá que Haddad tiene 1000 entrevistas, no es que una sola. Creo que un gran punto a favor que tenemos, que en nuestras entrevistas hay mucha empatía. Para tener empatía tenés que no solo escuchar, sino también sentir. Y nosotros, cambiando las magnitudes, algo que me di cuenta a lo largo de todas las entrevistas que fuimos teniendo, es que muchas veces el principio es el mismo, lo que cambia es la magnitud. Nosotros hemos tenido empresarios de primer nivel, Hugo Sigman, Madanes, que es de Aluar, y yo veía que me decían, no sé, yo ayer no dormí porque tuve un problema en la empresa. Y a mí me pasa lo mismo, con otra magnitud, obviamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso que se logra en las entrevistas, que se genera con empatía, sintiendo lo que siente justamente el otro. Y creo que esa es la diferencia quizás con un programa periodístico, donde por algo, digamos, hay menos empresarios que van y demás, ¿no? Es totalmente distinta la dinámica, no por una crítica, sino con una descripción. Así que va por ahí. Y para cerrar la entrevista a ustedes y comenzar a continuar con el evento es, después de todas estas entrevistas y de hablar con tanto empresario a tan alto nivel y otros no tanto, de muchos ámbitos, ¿cuál creen que es hoy el desafío de la industria argentina? Bueno, la industria argentina obviamente tiene muchísimos desafíos. Hoy la industria argentina, por la propia coyuntura, por el propio día a día, tiene que adaptarse a las circunstancias. Esa circunstancia en la que a veces le toca tener desequilibrios estructurales que arrastramos como país, que no vienen de hace poco, que vienen de hace mucho. Hoy hablábamos en el almuerzo que compartimos con algunos de ustedes y con empresarios de la ciudad, en donde muchas veces vos tenés que salir a competir y nosotros lo que vimos hoy, por ejemplo, que recorrimos la fábrica de quien vamos a entrevistar, es una fábrica altamente productiva, con un nivel de tecnificación, al igual que cualquier planta de ese tipo en cualquier lugar del mundo. El problema es que cuando vos salís de ese portón, de ese pórtico de entrada a la fábrica que hoy recorrimos, que es NTH, vos te encontrás con que el crédito en Argentina es del 70-80% y el crédito en Brasil capaz que está al 4-5% y a 7 años. Te encontrás con que tenés infraestructura, te encontrás con que por ahí el flete de traer de China a Argentina sale lo mismo que de un puerto a tu planta. Obviamente hace poco hicimos un video que salió en todos lados y que se masivizó. No porque estemos de acuerdo con el modelo de Paraguay, todo lo contrario, pero exponíamos la cantidad de impuestos que a veces se nos graba en Argentina y con respecto a otros países con los cuales vos tenés que competir, y eso es un poco los desafíos grandes que tiene hoy la industria argentina, el adaptarse a esa circunstancia y también trabajar y pedir, como abrimos el micrófono, si te fijás en las más de 80 entrevistas, es un denominador común, independientemente lo diga Javier Madanes de Aluar, que es una de las fábricas más grandes del país, o gente que recién arranca y son emprendedores, en donde muchas veces esa persona, cualquiera que vos le preguntás, que genera 1, 2 o 1000 puestos de laburo, te lo dice con orgullo. Si a cualquier empresario en Argentina vos le preguntás cuál es el tamaño de tu empresa, no te lo dice en facturación, te lo dice en número de personas. Pero también es cierto que todo el mundo a la hora de contratar a una persona hoy en día lo piensa 1000 veces. Cuando vos estás creciendo y sos pyme, y para no caerte de la categoría pyme, haces lo imposible para no caerte. Entonces muchas veces el sistema no te estimula a querer crecer.
Todo lo contrario, vas buscando cómo hacer para adaptarte a esa circunstancia y mantenerte ahí. Y la realidad es que a cualquiera de nosotros que hace, que emprende, que le mete para adelante, nos gusta crecer sin techo. Entonces creo que ahí es donde también tenemos que adaptar ese entorno para que la industria argentina, con lo que produce y con lo productiva que es, realmente sea competitiva y realmente le mejore las condiciones de vida a todos los habitantes. Chivilcoy, y lo dijo Sarmiento hace muchísimo tiempo, es un ejemplo de eso. Por eso nos gusta mucho a nosotros venir a ciudades como esta. Y hay miles, por suerte, en Argentina, que nosotros decimos que son pequeños ensayos de laboratorio. Chivilcoy no tiene mar, no tiene río ni puertos, no tiene montaña ni minería, no tiene yacimientos petrolíferos, pero recién una periodista me decía que el 65% del producto viene del producto industrial y que importan trabajo. Bueno, eso es agregar valor. Y seguramente tengan un entramado formativo y científico-tecnológico por encima de la media de otras ciudades que no tienen estas virtudes. Creo que ahí eso es lo lindo. Argentina tiene con qué, y un modelo como el de Chivilcoy, en donde se agregue valor, obviamente que le mejoraría la vida a los argentinos. Por eso, en el fondo, nuestro primer objetivo, después se vinieron muchos más, era justamente mostrar lo virtuoso de un proceso en el que nosotros creemos que es el mejor para los argentinos. Nosotros, para complementar, nosotros viajamos por año casi 30.000 kilómetros. Todos los meses estamos viajando a distintas localidades y entendemos a la industria como vector de desarrollo. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos, yendo a lo general, es que existan políticas de Estado vinculadas a la industria. No puede ser que lo que nos ocurre como industria es que tenemos elecciones y parece que cada elección te comes una curva o es como un extremo o el otro. Creo que es muy importante, como otros países que son industriales, como Brasil, como Estados Unidos, como China, que forma parte de la política de Estado, forma parte ya de la sociedad lo importante que es la industria y el impacto positivo que tienen. Y mejor ejemplo son todas estas localidades que uno visita, que tienen un impacto sumamente positivo de lo que genera la industria en toda la localidad en términos de puestos de empleo, formales, etc. Así que nada, creo que un poco va por esa línea. Excelente. Bueno, el punto siguiente es... ¿Queda una? No. Bien. Es dar a conocer, porque así como no todos seguramente conocen la Fábrica Podcast, no todos seguramente deben conocer lo que es NTH, sobre todo tal vez algunos de los chicos. Por eso es que vamos a mostrarles ahora un video institucional de la empresa, para que ya así me bajo, no hablo más y le damos el pase a ellos para la entrevista que vamos a tener. Somos NTH Lindor, una de las empresas líderes en la producción de plásticos de ingeniería. Producimos con tecnología y maquinaria avanzada, fabricando más de 5.000 artículos que llegan a 20 países en todo el mundo. Y aunque tal vez no te des cuenta, estamos en las pequeñas y en las grandes cosas de todos los días. Estamos cuando trabajás, estamos cuando imaginás, cuando te cuidás, cuando te inspirás, cuando creás, cuando compartís y cuando te superás. También estamos en la agricultura fabricando partes de maquinarias y en la construcción produciendo macrofibras para refuerzo dominical. NTH Lindor es la empresa pionera en Argentina en la fabricación de barras, buques, planchas y perfiles con más de 30 líneas de producción. Tenemos alianzas con los proveedores de materia prima más importantes del mundo, quienes nos respaldan para el desarrollo de láminas para tuberías de extracción de petróleo, recubrimientos para cables de tensión, láminas cubrebateras de camiones, mangueras para hidráulica, neumática, combustible y de alta presión. Atentos a las necesidades del cliente, nuestros procesos de producción respetan los más altos estándares de calidad y seguridad. Siendo fiel al desarrollo sustentable, NTH recibe sus residuos de producción, reutilizándolos en carretes y otros insumos complementarios producidos en su moderna área de inspección. Con más de 70 años de experiencia, NTH Lindor continúa evolucionando,
produciendo desde la excelencia y la innovación para las necesidades del cliente y para el crecimiento de la industria argentina y mundial. NTH Lindón, estamos todos los días con vos. Impresionante. Hoy me tocó recorrer NTH. Sinceramente, cuando me mostraron todos los productos, digo, ¿en cuántos momentos de la vida de cada uno de nosotros está presente una compañía que la verdad yo conocía algo por el rubro en el que estoy, pero no me imaginaba que era tan grande? Fue una muy grata sorpresa. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida a la estrella de la noche, a quien vamos a entrevistar y vamos a realizar un capítulo en vivo hoy en Chivilcoy. Alejo Nicieza, vamos. Fuerte el aplauso. ¿Cómo andas, Ale? Bien, ¿se escucha? ¿Bien? Bien. ¿Se escucha bien, Ale? Sí. A ver. Me pidieron que lo pruebe, así que perfecto. Bien, lo vamos a probar en vivo. Bueno, Che, Ale, bueno, nada, agradecerte. Estamos de vuelta, muy contentos de estar acá. Muy linda tu ciudad, muy linda tu fábrica. Muy linda cómo me contaste con tanta pasión cada una de las cosas. Y ahí quiero arrancar por la historia. Calculo que muchos lo conocen, pero siempre está bueno, creo, porque nosotros llevamos muchos industriales que todo el mundo los conoce, y sin embargo van contando distintas partes de esa historia que siempre van dejando algo que seguramente muchos de ustedes conocieron a alguien de la familia de Alejo, que está bueno contarlo. Contanos un poquito cómo arranca, pero no con vos. ¿Cómo arranca la empresa? ¿Cómo se fue dando? Bueno. ¿Quién era tu abuelo? bien. Para los que no conocen, Nicieza Taberna el año que viene cumple 75 años. 75 años en Argentina, todo un logro. ¿Y 75 en Chivilcoy? Sí, siempre en Chivilcoy. Pará, ahí doble clic. Eso siempre en Chivilcoy, o sea, nunca te irías de Chivilcoy. No. Un aplauso para el muchacho. Nicieza Taberna fue fundada en 1951 y la verdad, si tengo que decir por qué fue fundada, más que nada creo que fue fundada por la curiosidad de mi abuelo. Mi bisabuelo vino de España. Mi abuelo nació en Obrien, un pueblo por acá cerca. Él termina la escuela y a los 20 años se va a laburar a un banco en Buenos Aires, ¿no? Y a su vez se pone un bar con un amigo de él, con un socio. Y entre el laburo del banco, ir a la noche al bar y ese día a día que la verdad que no descansaba nada y era a fondo, un día se cansa y decide irse a Beruti, un pueblo también por acá cerca. Y que su familia tenía almacenes de ramos generales. En ese momento los almacenes de ramos generales eran muy conocidos, digamos, después dejaron de existir o ya no se nombran más. Y un día yendo al club social, se encuentra con un taberna, porque NTH, Nicieza y Taberna hermanos, era mi abuelo con el hermano y los hermanos Taberna. Los dos tenían 22, 23 años y charlando de la vida y demás, mi abuelo le pregunta dónde trabajaba esta persona y trabajaba en una empresa que hacía unos hilos plastibarnizados, se llamaban, que se usaban para tejer bolsas, las famosas bolsas de pan que se usaban antes. Le empieza a preguntar, siempre mi abuelo es súper curioso, y Taberna le dice que la empresa no daba abasto con la fabricación. Y mi abuelo le pregunta, pero, viste, cada vez más, dice, pero es tan difícil de fabricar. Dice, mirá, creo que no, pero si querés, llamo a mi hermano, el otro Taberna, y le dice que él está en la parte de mantenimiento y te puede explicar un poco mejor cómo es el proceso productivo. Entonces se juntan, le explican, ven que saben y que podrían llegar a fabricarlo, y le dice, bueno, yo le hago una propuesta. Armemos la fábrica, le dice, pongámonos a fabricar.
Y ahí deciden venir a Chivilcoy, por dos razones. Una, porque él tenía un tío que era el que le iba a dar una mano para poder fabricar esa línea de producción. Y dos, porque en ese momento Chivilcoy ya era importante porque el suministro eléctrico era estable. Y en Beruti eso no sucedía. Y la fábrica esta tenía muchos problemas por eso. Entonces deciden venirse a Chivilcoy. Y a través de su tío que le permitió o le dio una mano para construir esta línea de producción, comienzan su empresa con 23 años y en 5 años, con estrategia comercial, con desarrollo productivo y demás, su competencia inicial termina cerrando. Tremendo. O sea, le comieron todo el mercado. Y ya que me preguntaba un poco de la historia y habiendo tantos chicos del colegio industrial, hay una anécdota muy, muy linda que cuando mi abuelo ya tenía la línea de producción andando y demás, viene una persona y le dice: don Julio, mi hijo tiene que laburar con usted, dice. Mi hijo es un genio, dice. Tiene 18 años y se egresó recién del colegio industrial. Ah, es un genio, le dijo mi abuelo. Bueno, tráelo, a ver qué tan genio es. Y esa persona fue a la fábrica, estudió la línea. Después de unos días le dijo: don Julio, si usted quiere, si usted me permite, dice, yo puedo hacer unas modificaciones a la línea que le va a permitir aumentar la productividad y reducir a la mitad de la gente que usted emplea en la línea de producción. Un productivista. O sea, 18 años, una O sea, locura total. me lo contaron y la verdad quería mencionarlo porque la verdad que es tremendo. O sea, un pibe de 18 años en ese momento, recién egresado de la escuela industrial, le permitió hacer ese desarrollo a mi abuelo y después terminó siendo una persona muy importante dentro de la empresa y en el desarrollo de nuevas maquinarias. Bueno, vos sabés que eso que contás en uno de los episodios que a mí me gustó mucho en particular, que es el de Daniel Herrero de Toyota, contaba el método japonés y las grandes innovaciones dentro del método japonés provienen de los propios operarios de cada una de las líneas. Las modificaciones que más impacto positivo tuvieron vinieron desde operarios que conocen la línea. No me quiero desviar de la historia, me gustaría que me cuentes porque después tu abuelo en ese camino emprendedor hizo otras cosas y en un momento dado retoman NTH. Contanos un poco eso. Sí, obviamente. Como te digo, mi abuelo siempre impulsado por ese carácter de emprendedurismo, de querer ir más allá y siempre tratando de buscar productos que no se fabricaban en el país. ¿Por qué? Por estrategia. La estrategia era... Por una estrategia de sustitución de importaciones, de que si lograban acceder a la información y a la tecnología para poder fabricar eso que no se fabricaba acá, iban a pegar primero y no iban a tener tanta competencia. Y así fue con la mayoría de sus productos y sus empresas que creó. ¿Cuáles creó? Él después funda SuperTap. SuperTap es una empresa que fabrica tapas de aluminio. Hoy en día todo lo que, por ejemplo, Fernet Branca, Gancia, Campari, todas las bebidas alcohólicas que tienen tapa de aluminio son fabricadas en la empresa que él fundó, que hoy se llama Walla Closures, que pertenece a una multinacional. Y después fundó otra empresa muy importante para lo que es Chivilcoy, que fue Envaril en su momento, que se dedica a la fabricación de films, plásticos y de envases para la industria alimenticia, que esas 3 empresas hoy en Chivilcoy emplean a más de 200 personas. Tremendo. O sea, esas son creaciones de tu familia, de tu abuelo, pero vos me decís, las creó, hoy están en manos de multinacionales, o sea, las vendió. Sí, así como en el orden que fueron creadas, en el orden inverso fueron vendidas. O sea, claro. La última que se fundó fue Envaril y fue la primera que se vendió alrededor del 2000. Después, un gran porcentaje accionario se vende a un holding italiano de lo que era SuperTap, que pasa a llamarse Walla. Después mi abuelo retoma en Niciesi Taberna, que por ahí era la empresa que él, yo siempre digo, era como la olvidada, por ahí lo estoy expresando, Era su primer amor, mal. era su primer novia, pero la tenía olvidada. Creo que su enfoque estaba más en las otras empresas, pero alrededor de 2008-2009 él decide volver,
armar esta reorganización de la empresa y alrededor del 2011-2012 mi abuelo llama a mi viejo para que retome, para que se venga de lo que es Walla a Nisisi Taberna, que ya estaba un poco podrido de lidiar con los italianos. O sea, perdón, te ha hinchado la bola de reportarle a la multinacional. Y sí, porque cuando una empresa deja de ser familiar, hay muchas costumbres o usos o cosas diarias que cambian. Sí. El enfoque es otro. Para y bueno, profundizar eso, que está bueno para... ¿Cuál es la diferencia que encontraban en eso, entre esa No, bueno, metodología de multinacional y la metodología de... yo no pyme? fui parte, digamos, porque yo ya ingresé directamente en Nisisi Taberna, pero por lo que he hablado mucho con él, todo debe ser analizado a un nivel que lo único que importa son los números. Y creo que una empresa es mucho más que números, rentabilidades y demás. Creo que se puede trasladar a un montón de otras cosas que la visión de una multinacional no te lo permite hacer. Poder plasmar tu visión dentro de la empresa de la manera que uno lo hace siendo dueño y siendo una empresa familiar es muy distinta a la que una persona o unos capitales de afuera pueden llegar a entender o a pensar, ¿no? Che, Ale, ¿y cuándo? A ver, pará, ya me voy ubicando. Tu abuelo le dice a tu viejo, che, venite conmigo acá, a las bases, volvemos acá, porque le veo posibilidades. Y aparte hace poco, ¿cuándo entraste vos? Y yo entré breve, en el 2016, cuando... Al toque, o sea, tu viejo tuvo... Claro, o sea, más o menos no hay mucha diferencia. Yo siempre digo, tiene 75 años, pero si realmente hacemos cuenta, la empresa comenzó su proceso evolutivo hace 17, 16, en el 2008-2009. Sí, yo estudié, me recibí. ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura en Economía Empresarial. Te hago esta pregunta porque veo que hay un público muy variado, hay de todas las edades, pero también veo chicos que me imagino que son del colegio. Y muchas veces, yo me imagino que nos ha pasado en otros eventos que eran solamente de estudiantes de escuelas técnicas, hacíamos la pregunta de... Me acuerdo que una vez en Rosario eran 1500 chicos y preguntamos si sabían qué iban a estudiar y creo que salvo 4 o 5 no sabían, y si habían recorrido alguna fábrica y muchos no sabían. Y también hoy las redes sociales, si bien nosotros somos parte de las redes sociales, hay mucho contenido en donde como que quieren cortar camino, como que te venden 3 cursos, vas a hacer guita, vas a ser masivo y vas a estar en un Mercedes-Benz. Y lo que vos vas viendo es historia de una vida, 75 años, un hacedor, generaciones de gente que se fue formando, profesionalizando y laburando. Digo, es importante estudiar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que cuando uno estudia, en el momento que hace el clic, o sea, en el momento que yo hice el clic de lo que estudié me había servido, fue cuando 6 meses antes de terminar yo ya empiezo a venir a la empresa. Y ahí es como que se enciende una lamparita que empieza a unir todo el conocimiento que uno aprendió con la parte práctica, y ahí realmente entendés lo que realmente sirve. Que puede no ser, no se trata solo del conocimiento que te puede dar una carrera, sino de la habilidad de relacionarte con personas, de poder trabajar en equipo, de poder afrontar también lo que son los exámenes. No es solo el conocimiento técnico que uno aprende, sino todas esas experiencias de vida, también irte a vivir a otra ciudad, porque acá nosotros no solemos ir a estudiar a Buenos Aires, ese desapego, digamos, todo eso te va formando y es parte, digamos, del estudio más allá de lo textual que uno aprende, ¿no? ¿Y cómo fue esa primera etapa? Muchas veces nos pasa que hemos hablado con colegas que empezás una pyme familiar y viste que no te hallás, no sabes para dónde empezar, es como que vos decís, bueno, estudio, pero la pyme justamente tiene ese tema de que, me acuerdo hace mucho tiempo hablaba con uno y me decía, yo soy gerente y cadete, hago absolutamente todo. Entonces, ¿cómo fue esa primera etapa donde encima trabajás con familia, buscaste tu lugar, buscaste el lugar donde de alguna manera querés mostrar, hacerte valer, digamos, ¿cómo fue ese proceso? Y pendejo. Y chicos, claro. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 32. Bueno, está bien. Muy pendejo. Ingresé sí a los 23 y la verdad que fue bastante anecdótico. Te explico por qué.
mi viejo siempre abierto a la libertad absoluta, ¿no? ¿Querés venir a la empresa? Vení. Pero nunca tuve no, bueno, vení acá y hacé esto, o andá con este, o hacé esto otro. No, che, quiero ir a la empresa. Listo, vení. Y bueno, entonces que tuve que ir como buscando a ver por dónde entraba, porque tampoco es, y creo que es un error que puede cometer una tercera generación o un hijo de y demás, es tratar de entrar a la fuerza a una posición en particular o a considerarte ya parte de la dirección cuando sos un pibe, ¿me entendés? Entonces, ¿qué fue lo primero que noté cuando llegué a la empresa? O sea, vos imaginate, una empresa industrial, una fábrica, muy poca llegada al consumidor final en ese momento. Lo primero que vi fue la página web, un desastre. Entonces dije, arranco por acá. Me puse a rediseñar todo lo que fue la página web. Eso me permitió tener un entendimiento de todo lo que eran los productos de la empresa. Claro, lo que fabricaba la empresa. Claro. Y en ese momento también se dio que arrancábamos un proceso de profesionalización dentro de la empresa. En lo que es la parte comercial, en lo que es la parte de procedimientos y procesos dentro de la empresa. Entonces vino este consultor que para poder realizar este programa, digamos, primero tenía que evaluar todos los procesos y procedimientos de la empresa. Entonces yo, ¿qué hice? Me abracé al consultor y estaba en todas las reuniones con él viendo cómo todas las personas, o sea, todos los jefes, gerentes y demás dentro de la empresa se abrían y mostraban los procedimientos y los procesos. Entonces eso también ahí traté de ser una esponja y absorber, digamos, todos los conocimientos posibles. Y en ese momento también se dio que iniciaba un producto, o sea, la fabricación de un producto que hoy es uno de los más importantes de la empresa, que son los filamentos para impresión 3D, y comienza una persona a trabajar con nosotros, que hoy es el jefe de producto de lo que es 3D, y junto con él también empiezo el desarrollo de un producto totalmente nuevo, que requería una estrategia comercial y productiva totalmente nueva. Empezás a tener, o sea, si bien sos una tercera generación, siempre decimos que también de muchas cosas las generaciones siguientes son primera generación de otra. Ahí es como que sos contemporáneo a una nueva creación dentro de la fábrica, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso me permitió tener como una capacitación acelerada y de a poco ir encontrando mi lugar, ir ganándome la confianza de las personas que ya trabajaban en la empresa, porque mi objetivo era ese, que entiendan que uno estaba ahí que no estaba a la fuerza, que estaba porque tenía ganas de seguir creciendo, de mejorar y acoplarme a ellos, y también, bueno, tratando de imponer la impronta de una generación nueva, ¿no? Ahí nos gustaría, para ordenar la charla también, porque está bueno, bien, algunos números de la compañía hoy para ponerla sobre la mesa, para saber de lo que estamos hablando, qué producto fabrica, cuántos empleados tiene, qué es NTH. Bueno, hoy NTH cuenta con 220 empleados, tenemos aproximadamente 20.000 metros cuadrados construidos. Tremendo, 2 manzanas, o sea, 2 manzanas completas techadas. Sí. Que, para resaltar, desde 2008, cuando empieza la reorganización, la empresa contaba con 85 personas. Cuando ingreso yo en el 2016, la empresa había pasado a 130 personas y hoy tenemos 220 personas. Tremendo. Ha tenido un crecimiento bastante acelerado en lo que fue el ahora, último tiempo. Casi 3 veces. Y cuando haya crédito va a haber más. Pero, vamos nomás, se vienen inversiones para Chivilcoy. Bueno, Qué grande. eso cuando sea posible. Hoy, para poner en números, Inicies y Taberna vende alrededor de 300 toneladas de plástico, que nosotros le llamamos plástico de ingeniería, no es un plástico descartable. Siempre digo, nosotros transformamos la materia prima en un producto de calidad que atiende la demanda específica de cada cliente. Tenemos grandes familias. Una familia es la de monofilamento, en la cual todos nos conocen, la famosa tanza de pesca, la famosa tanza de bordeadora.
pero se fabrican un montón de otros productos más ahí, ¿no? Y principalmente para la industria, nosotros fabricamos muchas cerdas y monofilamentos para la industria, los cuales terminan en cerda, en cepillos, brochas, pinceles, tejidos, mallas que nosotros no fabricamos, que fabrican nuestros clientes. Después tenemos el área de semielaborados, que son las barras, tubos y planchas que vimos hoy. Esos se llaman semielaborados porque se venden a la industria directamente y la industria le termina dando un valor agregado y termina siendo una pieza final, que en los últimos años nosotros generamos o creamos un sector de mecanizado en el cual ya si el cliente nos quiere pedir la pieza final a nosotros, nosotros se la damos. Ese sector cuenta con routers CNC, con centro de mecanizado, como te dije, con fresas, con tornos y demás, que acá los chicos del industrial conocen muy bien. Después tenemos una parte de tubería flexible. Tubería flexible es la manguera. Eso atendemos mucho a la industria automotriz. Tenemos clientes como Colben, como Iveco, como Mercedes-Benz, en los cuales le vendemos los productos, ya sea la manguera o el preformado, que es la manguera con una forma ya preestablecida. Atendemos lo que es vaca muerta con lo que son liners de tubería para extracción de petróleo. Es el recubrimiento interno al tubo metálico que le permite dar muchísima más resistencia mecánica y química al tubo. Después tenemos hoy ya un sector aparte que es el de impresión 3D. Solamente hoy en lo que es impresión 3D tenemos 60 personas, que es un sector que inició hace 6 años. Y después tenemos un sector de macronita, que es la macrofibra para refuerzo de hormigón. Sí, que la conocí hoy, que no sabía que, hoy. no sabía que eso. cada vez se utiliza más, permite reemplazar la malla de acero para la fabricación de pisos. Es un producto que no para de crecer junto con el 3D y un producto que también apareció en el 2010. Entonces nosotros es como una fábrica que está en continua expansión y búsqueda de productos nuevos y cada 5, 6, 7 años, con mucho esfuerzo, con mucho desarrollo, con mucho trabajo en conjunto, ya sea con proveedores y con clientes, logramos este desarrollo de productos nuevos que por ahí termina siendo un sector totalmente aparte, como lo fue el 3D, como lo fue la macrofibra. Y después tenemos un sector de inyección, en el cual nos inyectamos nuestros propios carreteles, que eso es muy importante porque nos permite recuperar todo el desperdicio que tiene la fábrica. Hoy la fábrica casi no genera desperdicio. ¿Por qué? Primero porque tenemos un sector de molienda y recuperación. Y después tenemos un sector, como que te digo, el de inyección, en el cual usamos todo nuestro producto recuperado. Lo único hoy que no podemos recuperar son las bolsas, que viene la mercadería o la materia prima y demás, la cual se trabaja con RCU y se les da a ellos para que ellos lo recuperen. Pero creo que eso es algo muy importante de mencionar, que la empresa termina a ser como un circuito cerrado. O sea, lo que entra no sale, siempre se reutiliza y se recupera. Contaste la cantidad de verticales que tienen, la cantidad de sectores, construcción, digamos, hablaste de vaca muerta, hablaste de lo que son herramientas como... ¿Únicamente comercializan en el mercado local o también exportan, tienen presencia en el exterior? Bueno, nuestra gran mayoría es en el mercado local, pero hoy exportamos alrededor del 15% de la fabricación, principalmente a lo que es Sudamérica. Estamos creciendo enormemente en lo que es impresión 3D, con clientes en Uruguay y en Brasil, y estamos preparados. Tuvimos que hacer ciertas modificaciones en un producto que es la fibra para hormigón, en el cual cambiamos la presentación y permite mejorar un montón los costos logísticos, y ahora estamos preparados para salir a exportar también. Igual Alejo es bastante humilde. Hay algo, son vendedores de hielo en Alaska. Debe ser de las pocas fábricas de agregado de valor que conozco que le venden algo a los chinos. Contame cómo le vendés un producto con agregado de valor a los chinos, a ver cómo es. Sí, eso le comentaba a Román, que sí, está muy bueno mencionarlo. Siempre uno habla de que todo viene de China y demás. Bueno, nosotros pudimos encontrar la manera de exportarle algo a China. Muchos no saben, nosotros fabricamos lo que son las cuerdas de guitarra. Si uno toca la guitarra criolla, las 3 últimas, que son las transparentes, esas son cuerdas de nylon, se fabrican acá y las marcas más importantes a nivel mundial utilizan nuestra marca y lo exportamos a China, a Rusia,
a Europa, a Estados Unidos. O sea, a más de 20 países exportamos las cuerdas de guitarra. Un aplauso para eso es tremendo. De Chivilcoy al mundo, impresionante. Te íbamos a pasar el contacto del de Gibson, pero no, es No, eléctrica. porque son criollas. Pero ¿cómo? Y te hago una pregunta. En eso de que fue comenzar a exportar, digamos, y tener presencia en la región y demás, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron en comparación de lo que fue el mercado local? Que es otra cosa, sí, ¿no? El mercado de exportación es muy difícil. Tenemos mucha competencia, eso es claro. Tratamos de abrirnos paso de la manera que podemos. Nosotros valoramos mucho la relación comercial con nuestros distribuidores y creo que eso genera que a lo largo del tiempo las personas que comercian con nosotros terminan siendo aliados fieles. Tenemos clientes de exportación de hace muchísimo tiempo, pero sí, es una tarea muy ardua terminar trasladándole todos lo que son los costos locales a un mercado de exportación donde ya competís con países o mercados que por ahí tienen acuerdos específicos con ciertos países y bueno, se pone dura, digamos, la competencia en lo que es exportación, pero siempre tratando de aumentarla, de generar más ventas y lograr el objetivo de por ahí llegar a un 20-25% de exportación. Lo van a conseguir, no tenemos ninguna duda. Ale, ahí hablabas vos de la secuencia generacional y de los traspasos generacionales. Tema no menor, tema que en muchos casos, en muchas de las entrevistas que tuvimos, nosotros en el podcast lo que contamos muchas veces son las historias de los que ganan, de los que siguen en pie, de los que están activos. Muchas empresas por ahí quedan en el camino justamente por causas que tienen que ver con la coyuntura, con malas decisiones o con a veces también traspasos generacionales que no son iguales. Ustedes tienen 75 años, arrancó tu abuelo, siguió tu viejo, estás liderando vos. Pero te tengo que hacer la pregunta, la típica, ¿no? Hay una máxima que dice que la primera la hace, la segunda la potencia y la tercera la choca. No se da eso siempre, pero me imagino que uno tiene una responsabilidad intrínseca en el día a día, en su compañía, por lo que quiere a su papá y a su abuelo. ¿Cómo llevas esa responsabilidad con 30 y pico de años? ¿Qué te genera internamente en ese liderazgo? Me la hiciste toda negativa, porque dicen que la Y bueno, tercera, también hay que pinchar un poquito. dice que la tercera la funde o lo vende, por lo menos déjame la de la venta. No, no hay ningún plan de venta. Muy bien. Yo creo que en nuestra situación se da un caso muy particular por ahí. Yo creo que el problema de las siguientes generaciones que van entrando a la empresa es que la dirección de la empresa se hace muy horizontal. Pierde esa verticalidad de por ahí que generaba la primera y la segunda generación. Empiezan a ingresar muchos familiares y empieza a haber ese tema que por eso son muy importantes los protocolos familiares. Pero en nuestro caso creo que cuando mi abuelo retoma y mi viejo retoman en la empresa, se produce además de una reorganización interna, una reorganización accionaria, que eso permite que hoy en día las decisiones, las inversiones y todo lo que se decida dentro de la empresa fluya de una manera más natural. Hoy las empresas cuando empiezan a crecer empiezan a transformarse en muy burocráticas, muy lentas, muy toscas. Y muchas veces esa falta de decisión rápida, y más que nada en Argentina, termina generando problemas y terminás como tirándote un tiro en tu propio pie. Entonces, yo creo que eso es una clave muy importante. Hoy, tanto los accionistas de la empresa como el equipo gerencial estamos bastante enfocados en cuál es el horizonte de la empresa, hacia dónde vamos. De mi parte, siempre tratando de que la empresa siga con esa flexibilidad para poder adaptarse a todas las necesidades y productos nuevos. Vos pensá que nosotros no fabricamos un producto, fabricamos un montón de productos distintos y atendemos un montón de sectores distintos. Entonces, el manual no puede ser uno. Vos tenés que tener un manual para cada tipo de producto. Y eso muchas veces es muy difícil en una empresa grande porque uno trata siempre de estandarizar las cosas. Y es lo lógico, porque vos necesitas mantener ese control. Pero a su vez no te podés volver lo suficientemente tosco y lento
que te impida adaptarte a lo que te digo, a estas necesidades, a los cambios en cada sector, en cada rubro que uno trabaja. Entonces, si es una respuesta, hoy te digo que la clave es que llegando a mi tercera generación, los accionistas estamos muy enfocados y tenemos el mismo horizonte. Se habla mucho del tema cultural dentro de la empresa. De alguna manera lo tocaste de forma indirecta, pero sí. Sí. ¿Cómo hacen para mantener esa cultura e innovación dentro de la empresa? Porque una cosa es una empresa de somos 10 y otra cosa es con 226, donde ya tenés mando medio, gente que empieza a tomar decisiones y tienen que ejecutar como si fuese el dueño, ¿no? De alguna manera. Y eso también es parte de lo que es la cultura dentro de la empresa. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen con coaching? ¿Lo hacen con, digamos, entrenamientos? ¿Hacen con estar muy cerca de la gente, del equipo? ¿Cómo se forma eso? Es muy difícil, es un trabajo diario, creo, de hacer cultura sobre eso. De hablar con tanto la gerencia como los jefes y demás, de mantenernos activos. Creo que la incorporación del filamento para impresión 3D fue muy importante porque fue un mercado que nos acercó muchísimo más al consumidor final. Es un mercado que está relacionado con la tecnología. La tecnología sabemos que está en constante cambio. Y los clientes son muy exigentes, para no decir rompepelota. Muy exigentes. Y eso lo fuimos usando como para trasladarlo también al resto de la organización y que nos permita, fue como ese aire fresco que nos hizo entender y es parte de un trabajo diario porque es imposible dejarlo hecho de un día y listo, te relajás. Es un trabajo diario de hacer conciencia sobre eso. Tenemos que seguir siendo una empresa maleable, una empresa flexible, una empresa que se adapta a nuevos productos, a nuevas necesidades y cada año en Argentina que es totalmente distinto que el año pasado. Ahí te quiero traer a tu querida y amada ciudad de Chivilcoy. Hace un rato vos me dijiste, no nos iríamos nunca. Son 75 años de historia aquí en la ciudad con un impacto muy fuerte. ¿Qué significa para ustedes Chivilcoy como familia y como empresa? No, para nosotros, bueno, Chivilcoy es todo. Yo desde que me fui a estudiar siempre todos los fines de semana volvía. Nunca se me cruzó por la cabeza irme de Chivilcoy y creo que así fue tanto es para mis hermanos como para mi viejo y era para mi abuelo. Y es mucha historia de contribución mutua, digamos, ¿no? Porque uno le da a la ciudad, pero también la ciudad le da, digamos, a uno, ¿no? Y bueno, uno trata siempre de ayudar, obviamente yo viendo a mi viejo y viendo a mi abuelo, de seguir contribuyendo de la manera que ellos lo han hecho a la ciudad. Y esa contribución, más allá del impacto social que genera la cantidad de puestos de trabajo que ustedes generan, el movimiento, los indirectos, que deben ser un montón también, ¿qué otras acciones hacen para la comunidad? Porque, por ejemplo, a mí un grupo de personas me dijo que quería que sea hincha de Independiente, ¿puede ser? ¿No? Bueno, nosotros tenemos... ¿Está mal que Independiente? ¿Quién es más? No sé quién es más Igual grande. acá no hay esa pica, por más que estemos en Racing, que ahora a las 9 hay partido, así que vayan todos a ver a Racing. Liga Nacional. Liga Nacional de ascendimos este año, pero bueno, eso por ahí pasa más por un gusto propio de la familia, digamos, de contribuir con el básquet. Eso no tiene una explicación Con lógica, un digamos. club, claro, Es eso... todo corazón. No, lógica no Lógica tiene nada. tiene cero, o sea, si lo pensás en frío... Si te lo pones a pensar, lo dejás de hacer, pero bueno. Más allá de eso, es un gusto. Desde siempre mi abuelo ha contribuido con la ciudad. El otro día me comentaban, en el año 71, Radio Chivilcoy hace una colecta para comprar una ambulancia para el hospital de Chivilcoy. Y a la hora, mi abuelo hace llamar a la Radio Chivilcoy para decirle que las 3 empresas de él le compraban la ambulancia de Chivilcoy. Y eso permitió, por ejemplo, en ese año
en una hora conseguir el objetivo de recaudación y aparte obviamente todo lo que se siguió recaudando por el impulso, digamos, que había dado, que ya se había conseguido la ambulancia. Nosotros contribuimos en la manera que podemos, por ejemplo, con los bomberos voluntarios, en los cuales le hemos donado un generador. Contribuimos con Atiadim, que también le hemos dado un generador. Atiadim es una organización que ayuda a chicos discapacitados. Ayudamos a deportistas locales que por ahí no tienen la posibilidad de viajar al exterior para poder competir y tratar de lograr su sueño, ¿no? de ser deportistas. En la pandemia hemos contribuido con un respirador a lo que es el hospital de Chivilcoy y hemos contribuido con creo que como 4 o 5 mil rollos de filamento 3D que en ese momento se usaban para la fabricación de mascarillas. Sí, me acuerdo. Y bueno, son muchas. Uno, a ver, no es alarde, uno lo hace porque le sale. Y el objetivo de siempre que se pueda seguir ayudando va a estar, ¿no? ¿Y cuál es estamos acá en una escuela técnica? Para los industriales es indispensable el tema de formación y el vínculo con las escuelas técnicas porque hoy en día una industria tan cambiante y con tanta velocidad hay que estar preparado para que la gente esté formada para utilizar las nuevas maquinarias, inteligencia artificial, etcétera, lo que es la industria 4.0. ¿Cómo o qué vínculo tienen con las escuelas técnicas? ¿Cómo de alguna manera comunican, che, me está pasando esto, estoy teniendo esta demanda, de alguna manera para entender cuáles son los desafíos y mantenerse actualizados? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es parte también de los beneficios de por ahí de estar en Chivilcoy, que nos permite relacionarnos con instituciones, ya sea como el Colegio Industrial, que ellos los alumnos de último grado realizan pasantías en la empresa. Y volviendo un poco al tema anterior, y ahora te termino de responder, también con los bomberos voluntarios, nosotros recibimos capacitaciones diarias de parte de los bomberos que han formado una brigada de emergencia dentro de la empresa. Entonces nosotros en todos los turnos productivos tenemos operarios que son pertenecientes a esta brigada de emergencia que nos permite atender cualquier herida o cualquier incendio que se pueda llegar a generar dentro de la empresa. Hay un paréntesis porque lo que vieron el viernes, lo que pasó, que fue terrible. Bueno, tenemos a partir de lo que hacemos muchos industriales amigos, algunos afectados. La verdad que les mandamos un saludo grande porque la verdad que es terrible. Se quedaron prácticamente sin nada. Y una situación angustiante, y me hiciste acordar, Alejo, porque realmente no hubo víctimas fatales por el rol que jugaron cada una de las brigadas que había de cada una de las empresas y la del parque industrial en sí, si no hubiese sido una catástrofe aún mayor. Pero es lo importante muchas veces de tener prevención y que a veces son cosas que no se ven, pero que cuando pasan este tipo de cosas tan tristes, la verdad que son muy valederas. Quería decirlo para aprovechar también mandarle buena onda a gente que hoy la está pasando mal. Sí, no, ni hablar. A veces uno es probable que no pase nunca y ellos también pensaban que no les iba a pasar nunca y un momento llega y te pasa por arriba. Entonces uno tiene que tratar de preparar a la empresa para el peor escenario posible. Y no solo en lo que es una catástrofe como puede ser eso, como puede ser un incendio, que la fábrica lo ha tenido en su momento, ha tenido incendios y se ha recuperado y creo que no debe haber peor cosa que un incendio, ¿no? Porque te destruye todo, no queda nada. Pero también lo asimilo también a la empresa misma. Tratar de prepararla para el peor escenario posible. Nosotros tratamos de que Inicies y Tabernas sea lo más robusta posible. Ya sea gobierne quien gobierne, política que haya, económica que haya, lo que sea, nosotros intentamos hacer que la empresa sea ajena a eso. Y de esa manera, por eso el desarrollo constante de nuevos productos, de nuevos mercados. Hoy te comentaba, nuestra línea de producto más importante no supera el 20% de la facturación y nuestro cliente más importante no supera el 3% de nuestra facturación. Entonces nosotros nos puede pasar que algún cliente se baje o algún sector la pase mal, pero siempre va a haber otro que te termine compensando. Entonces te lo quería traer a colación, que me parece Está buenísimo, está buenísimo. Yo quiero volver un poquito a lo que decía Pedro, porque me parece importante, porque seguramente
a muchos de los empresarios que hoy están acá y a muchos de los chicos les despierta interés. ¿Qué habilidades buscan ustedes hoy a la hora de contratar a un nuevo talento? Bueno, eso es una pregunta interesante, muy importante. Mirá, si te lo tuviera que poner en puntos, creo que hoy para un egresado de la escuela industrial, creo que nosotros valoramos mucho más la actitud por sobre la experiencia. Obviamente están saliendo de un colegio, la experiencia es... Para subrayado, es es muy más poca. Importante, es más importante la actitud que cualquier Exactamente, otra cosa. es muy importante la actitud. Pero Nosotros- ¿cómo lo llevas al llano para que, digamos, bajárselo a ellos? ¿Qué sería? ¿A qué me refiero con actitud? Me refiero a gente que esté interesada, que haga preguntas, que intente entender el porqué de lo que hace. Nosotros no queremos contratar robots que hagan siempre lo mismo. Queremos contratar personas que se interesen por el producto que están fabricando, que entiendan el porqué de que el producto tiene que ser fabricado de esa manera, que pregunten por qué se usa tal plástico y tal material y tal otro, por qué se hace de una manera o de otra. Entonces, creo que la actitud y la proactividad de no esperar todo el tiempo a que te digan lo que tenés que hacer, intentar ir buscando más allá del laburo que me dan, qué otra cosa puedo hacer, en qué puedo contribuir, qué puedo preguntar, en qué me puedo interesar. Creo que eso es muy importante. Más allá de eso, hay un conocimiento básico técnico que a nosotros nos viene muy bien, que es todo lo que es conocimiento hoy de electrónica, eléctrico, de lo que es mecánico en general, lo que es interpretación de planos. Hoy en día están laburando mucho con lo que es la impresión 3D y eso a los chicos le abre mucho la cabeza, aprender a dibujar, a diseñar, eso está excelente y nosotros contribuimos también con la escuela industrial aportándoles filamentos para que ellos puedan seguir desarrollando esa capacidad. Nosotros también le damos mucha importancia a lo que es el orden y la limpieza en la fábrica. No sé si lo habrás notado, pero Estaba impecable, la verdad estaba impecable. Me llamó la atención eso, que primero que era muy silenciosa, segunda, como estamos acostumbrados a recorrer muchas fábricas en todo el país a lo largo de los últimos 10 años, lo que noté era una inversión gigantesca en bienes de capital, o sea, mucho fierro, mucha máquina, es una fábrica linda porque tiene mucha máquina y también era muy productiva, o sea, tiene 220 personas laburando, 3 turnos, 365. Sí. 365 días al año, pero la realidad es que debe tener un volumen de producción muy alto, porque vos veías 20.000 metros cuadrados de naves con máquinas, y eso también habla de una eficiencia productiva que es lo que hace que puedan exportar a tantos países, sean líderes en un montón de segmentos, nada. La verdad que me llamó la atención y la vi muy ordenadita y muy limpia. No, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es el orden y la limpieza, por eso, y sobre todo el puesto de trabajo de cada uno de los operarios. Creemos que el operario lo tiene que cuidar porque es suyo. Entonces lo tiene que tratar como algo suyo. Y algo suyo nosotros consideramos que debe estar limpio y ordenado. Entonces eso es algo que nosotros particularmente valoramos mucho. Y por último, si te tengo que decir algo más, sería el trabajo en equipo. Creo que hoy es fundamental. Tanto el respeto hacia el prójimo como hacia los superiores. Una buena comunicación. Y más allá de eso... ¿Pedrito? No, si de alguna manera resumiendo sería esto de curiosidad, de querer aprender y obviamente trabajo en equipo. Me haces acordar una entrevista que tuvimos con Sotic, que se viralizó fuerte, y que él decía, yo quiero que él quiera aprender, yo lo puedo moldear, tengo el conocimiento para enseñar y si él quiere aprender va a aprender mucho, pero tiene que querer aprender. Porque nos pasa, a mí me pasó, yo estoy en tercera generación como vos, que vos vas, tenés, como decís, estudiaste y demás, llegás a la práctica y a veces la práctica no es la teoría. La teoría es muy importante, pero la práctica es indispensable. No, ni hablar. Lo técnico se enseña, las ganas es de uno. Y creo que eso te va a hacer diferenciar por sobre el resto de la gente. Ale, ahí me quiero ahora venir a la actualidad. Después al final vamos a hacer preguntas. Vayan pensando quién quiera preguntarle. Nos pueden preguntar a nosotros o nos pueden preguntar a Alejo lo que quieran. Yo te quiero traer un poco la actualidad. Cuando nos entrevistaron los chicos, nosotros hablamos de los desafíos que tiene la industria en Argentina,
Viste que está hoy sobre el tapete las dos grandes reformas, la impositiva y la laboral. ¿Qué ves en la Argentina del futuro? ¿Qué ves de esas reformas? ¿Son necesarias? Nada, ¿qué reflexión te hace? Obviamente lo hacemos en un debate como amigos y aportar también nuestra mirada. No, por supuesto. Debatir eso puede llevar mucho tiempo, pero creo que hoy Argentina sí necesita cambiar cuestiones que ya han quedado obsoletas en cuanto a lo laboral, y muchas veces cuando uno habla de reforma laboral empieza a generar como un conflicto entre empleado, empleador, se quiere aprovechar de esto y no. Es un tema de adaptarlo a las necesidades de hoy en día y todo en pos de seguir generando inversiones. Es como todo, como hay empleados buenos y empleados malos, hay empleadores y industriales buenos e industriales malos. 100%. Eso es así, pero en el general yo creo que todas esas reformas son pedidas por los industriales para poder tener la tranquilidad de seguir invirtiendo, de seguir jugándotela de una manera por ahí no tan suicida, como muchas veces pasa, porque muchas veces uno cierra los ojos y dice vamos para adelante. Eso en respecto a lo laboral y en respecto a lo impositivo, obviamente. La carga impositiva que hoy tenemos las empresas me parece que es bastante excesiva. Creo que puede haber algunos cambios que obviamente, como te digo, son todos en pos de seguir invirtiendo, de seguir creciendo, de seguir generando empleo y ojalá se logren. Y en cuanto a la dirección del país, yo creo que hay muchos cambios que se han realizado para el buen sentido, para el lado positivo. Creo que hace falta hablar un poco más de industria y por eso considero muy importante el laburo que están haciendo ustedes. Y ojalá llegue a los que terminan tomando estas decisiones, que son los políticos, ¿no? Bueno, sí, es un poco también nuestra visión y misión original era un poco esa, era poner sobre la mesa cuestiones que tengan que ver con el debate público, que lo digan un montón de industriales de distintos colores, de distintas regiones. Nosotros nunca condicionamos a nadie por su forma de pensar. Hemos tenido de todas las opiniones más variadas. Ninguna entrevista se edita. Es como, digamos, es así tal cual como sale, es lo que después terminan viendo. Y si se fijan, no hay un patrón único de pensamiento. Y eso es lo rico del pensamiento que se construye colectivamente. ¿Por qué? Porque hay empresarios de distintos sectores, con distintas historias, pero creo que en algún punto todos tenemos un poco de razón y está bueno promover esa construcción y realmente tener más diálogo, poner la industria sobre la mesa y apostar a un país que nos dé mejores condiciones de vida a todos, porque está bueno para los que vienen, o sea, los que somos papás y vienen nuestros hijos, pero también para los que vivimos en el día a día. Creo que está bueno y nos merecemos porque tenemos un país espectacular, que vos vas a un montón de lugares y te sorprende gratamente. Pedrito, ¿querés hacer una pregunta? No, te veo ansioso. Sí, que estaba pensando que es algo importante. Nosotros a veces, uno cuando no hace falta irse a Suiza ni irse a Estados Unidos, solo con ir a Brasil, un industrial brasilero mide la amortización de la inversión que hace. O sea, uno invierte en una máquina, dice lo recupero en tanto tiempo y demás. En Argentina esa medición muchas veces es como romántica, porque es como, bueno, lo hago porque lo siento, y muchas veces no lo entiende el otro. No digo que un suizo, un brasilero no lo entiende. De manera que eso es el gran desafío que tiene el industrial una vez que, en tu caso, 3 generaciones, nos ha pasado que hemos recorrido las parejas, Armstrong en Santa Fe, empresas de 100 años, empresas de distintas localidades en el interior, que están hace 100 años dando trabajo en una localidad, una locura total. Ese es un impacto hiperpositivo dentro de la comunidad. Es algo que nosotros, como industriales, valoramos muchísimo y queremos dar a conocer y por eso hacemos eso. Pero también es interesante hacer entender que no es una inversión que uno invierte y al año se va o se lo lleva a otro lado, sino que una vez que entierra los fierros, digamos, como decimos nosotros, quedan ahí por muchas décadas y bueno, en una caso, en unas empresas, siglos, digamos, ¿no? Pero es muy importante comunicar y hacer entender eso, por eso nosotros lo comunicamos constantemente. Así que nada, me venía pensando un poco te dejó pensando, Alejo. Yo ahí, en ese reflexivo, también me pusieron reflexivos. Me gustaría preguntarte, tu abuelo murió hace poco, ¿no? Hace un tiempo. Sí.
¿Qué le dirías a tu abuelo si lo tuvieses enfrente? No, a ver, mi abuelo falleció hace 2 años, vivió hasta los 96, hasta el último día o a los últimos 15, 20 días él siguió yendo a la empresa. A veces era difícil hablar con él porque él, teniendo 95 años, te decía, tenemos que hacer esto porque dentro de 5 años vamos a lograr tal cosa. Y vos lo escuchabas y al mismo tiempo decía, pero tenés 95 años, o sea, ¿estás pensando para los 100? Y era como una locura. Y también era lidiar con una persona que sabía que tenía esa edad y él quería todo ya, ¿no? Entonces, muchas veces decía, no, tenemos que comprar esto ya, o tenemos que hacer esta inversión, o tenemos que hacer esto otro. Que vos sabías que en algún momento la íbamos a hacer, no era la mejor decisión hacerlo ya, pero también entendías o tratabas de entender que él la quería ver, porque él sabía que en algún momento le iba a tocar, ¿no? Pero nada, si lo tuviera enfrente, que se quede tranquilo que la tercera generación y ojalá las siguientes van a hacer todo lo posible por continuar este legado industrial que él generó, por continuar este legado de ayudar a su vez a la comunidad y a la ciudad de Chivilcoy, de seguir generando empleo, de seguir buscando nuevos horizontes, porque él nunca se cansó de buscar nuevos productos, nuevas inversiones, nuevos negocios, y cuando nos volvamos a ver, que seguramente va a ser así. Che, y yo te quiero, ya que estamos también, y creo que a veces no tenemos en el día a día la posibilidad de hacerlo, lo tenés a tu viejo acá. Sí. ¿Y a tu viejo qué le decís, que lo tenés acá enfrente? No, mi viejo, yo siempre digo, mi abuelo fue una persona que iba siempre para adelante, y emprendedor nato, visionario y demás. Pero todo lo que generaba después había que gestionarlo. Y ahí Bueno. él no hacía tanto, hacía medio agua. Y yo siempre dije que mi viejo fue un gran gestor de todo lo que mi abuelo le fue dando, ¿no? Él, Supertap la gestionó siempre de una manera excelente y en el momento que vino a Anisis y Taberna, los cables se acomodaron y todo empezó a funcionar y todo empezó a crecer. Y la verdad que súper agradecido también por la libertad que nos ha dado a nosotros. A nosotros nunca tuvimos el mandato de che, vos sos el que tiene que, o ustedes son los que tienen que seguir con la empresa. Nosotros, viste que muchas veces dicen en las entrevistas que llevaban la empresa a la familia, a la casa, sí, claro, y demás. Y en nuestra casa no pasaba, o sea, se separaba. Eso. En nuestra casa se hablaba muy poco de la empresa. Tenía que salir por una pregunta nuestra, digamos, o de que, che, llévame a la empresa a verla, o che, quiero ir a recorrerla, o lo que sea. Él ahogaba sus penas fuera de la empresa. Capaz que tenía que ir 3 veces al gimnasio a descargarse, pero en casa no... Pero no mezclaba las cosas. No mezclaba. Sí, los preservaba ustedes, era su forma de cuidarlos, cuidar su casa, digamos. Entonces, esa libertad aparte de la confianza, de siempre vení a la empresa, hacé tu lugar, andá desarrollándote, pero no termina siendo solo de mi viejo, sino de mis hermanos también, de entender que, o de darme esa confianza de que sea uno el que dirija la empresa y ojalá algún día tenerlos también dentro de la empresa con uno. ¿Tus hermanos no trabajan en la empresa todavía? No, mi hermano se fue para el lado de análisis de datos, está hoy laburando para Mercado Pago. No, dejalo que crezca, que después traiga todo ese aprendizaje lo que acá. yo digo, o sea, que se desarrolle bien ahí y después ya tiene tiempo. Y nos trae lleve a la nube. el know-how trae. Claro, acá aprende de Galperín. Aparte, con lo diversificado que están, quizás el día de mañana hacen otra cosa. Medio de pago también. También. No, mi hermana diseñadora de moda, otro rubro, y mi hermana más chica estudió marketing, está laburando para una empresa
de marketing en Buenos Aires. Así que bueno, también... Pará. ¿Tu hermana más chica cuál es? Esa de acá a la esquina. Acá. ¿La Mira. página web de ahora está buena? Decía la No. verdad, porque él dijo que era un desastre cuando llegó, ahora le toca a vos criticarlo. Y ahora un desastre de nuevo. Hay que cambiarla otra Hay que vez. ahora. cambiarla. Sí, no. Che, bueno, un fuerte aplauso para la familia también, que está acá. Vamos a abrirle el micrófono a los estudiantes para que pregunten. Sí, estudiantes, empresarios, gente en general. Quien quiera preguntar. Levanten la mano quien quiera hacer preguntas, le van a acercar el micrófono de manos. Allá hay un valiente, el primer valiente. Siempre está estadísticamente comprobado. El que rompe el hielo, después todos empiezan a preguntar. Hacemos 4 o 5 preguntas por los tiempos. Pero bueno, nos pueden preguntar a Alejo, nos pueden preguntar a nosotros. Hola. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Presentate, decí nombre, si sos del colegio, si sos estudiante. Bueno, hola, mi nombre es Axel Torres y soy de séptimo B, soy del turno de informática y mi pregunta iba acerca de la empresa. Si en algún momento pensaron en que la podían expandir, si pensaron que por algún problema que viste que pueden haber en las máquinas, que son de otros países, como por ejemplo en Italia, en países asiáticos también, si es que llegaron a tener algún problema con eso y pensaron, bueno, la llevamos para allá o hacemos que crezca desde ese lado, o buscaron algún curso o algo para capacitar a los empleados. En lo que respecta a expansión, nosotros, como dije, estamos continuamente buscando expandirnos, generar nuevos negocios, generar nuevos productos. Desde el 2010 a hoy, la fábrica triplicó sus empleados, debe haber más o menos más que duplicado sus metros cuadrados de galpones. Así que la expansión es algo que siempre estuvo en nuestro ADN y va a seguir estando. O sea, ya estamos viendo o liberando lugar para ver qué otros negocios, qué otros productos podemos fabricar. Ya no le quedan vecinos a los cuales comprarle la casa. No. Es más, hoy si la situación fuese distinta y tuviésemos la posibilidad de acceder a créditos con una amortización un poco más larga, o sea, créditos a por lo menos 5 años, que para nosotros es un montón, pero para otros países no significa nada. Nosotros hoy, ya mañana podríamos aumentar la cantidad de empleados y la cantidad de máquinas que tenemos, porque el lugar lo tenemos, el plan lo tenemos, solo nos falta ese ingrediente, digamos, que no depende de nosotros, pero ni bien esté, lo vamos a hacer. Y en lo que respecta a las máquinas, nosotros tenemos proveedores de todo el mundo, ya sea, y también de nivel local, y tenemos un grupo de mantenimiento interno, el cual nos permite a nosotros hacer los arreglos o correctivos, digamos, ante desperfectos que se generan en la maquinaria. También hemos desarrollado proveedores locales que nos ofrecen el servicio de arreglo cuando a veces nos supera, digamos, el arreglo de esas máquinas para poder realizarlo. Pero una industria, una fábrica, continuamente está teniendo problemas con la maquinaria. O sea, tenés que convivir con eso. Por eso es muy importante la capacitación de los operarios para poder hacer ese mantenimiento preventivo que te hace prevenir, ¿no? estos desperfectos que se pueden generar, que pueden generar que una máquina termine parada durante mucho tiempo y eso hace que obviamente se resienta la facturación, se resienta la rentabilidad de la empresa y genere otros problemas más allá de la máquina que está rota, ¿no? Yo para complementarte un poco de información que hablaba Ale, Argentina es el país, digamos, de uno de los países de la región con menos acceso a crédito. Son casi 4 puntos del PBI. Contra, en el caso de Chile, en el caso de Brasil es más del 80% del PBI, en el caso de Chile es más del 100%. Y la industria en todo el mundo necesita de crédito porque obviamente la amortización de esas máquinas toma mucho tiempo, digamos, hasta que la máquina se pone en el proceso, empieza a funcionar y uno empieza a generar ingresos. Imagínense todo esto que generaron sin esas facilidades que tiene el mundo, imagínense con
esas facilidades, ¿no? Eso es un poco a tener en cuenta respecto a lo que es la actividad industrial en Argentina. Vamos a pasar a otra pregunta, a ver quién más quiere preguntar. Levante la mano allá atrás. Nombre y ocupación. Hola, buenas tardes. Hernán, soy docente acá de la escuela. Una consulta. Ahí hablaron en un momento del periodo de recupero. El periodo, perdón, no se escuchó de acá. Del periodo de recupero, hablaron en un momento de las inversiones. Si, te quería preguntar si desde que vos entraste en el 2016, el periodo de recupero se hemos ido modificando y si hoy, ante las fronteras como se están abriendo, eso ha cambiado y es una variable importante de la decisión. ¿De recupero de inversiones? Sí, el periodo de recupero de la inversión, ¿no? Sí. Como dije hace un ratito, nosotros trabajamos continuamente para no depender de una política económica del momento. Nosotros sabemos que Argentina es un vaivén constante. En un momento no hay importaciones, en otro momento nos inundan de importaciones. Y mientras por ahí en el 2023, que las importaciones estaban totalmente cerradas, los precios de las cosas estaban por las nubes y demás, nosotros empezamos a trabajar fuertemente en la reducción de costos, ya sea por eficiencia interna o por reducción de costos a través de los proveedores. Probar nuevas materias primas, de proveedores nuevos, de países que por ahí nunca habíamos importado y demás. Y creo que esa fue la clave, aparte de que en ese momento con el impuesto país, por ejemplo, todos los precios estaban por las nubes. Ni bien esos impuestos fueron quitándose, nosotros tratamos de anticiparnos con bajas de precio para poder hacer que nuestros clientes ni siquiera tengan la posibilidad o sientan la necesidad de tratar de averiguar un producto importado o ya sea de la competencia. Entonces creo que es un trabajo continuo de ser más eficiente, de mejorar la calidad, de reducción de costos, de darle más servicio al cliente, ya sea con stock, con pronta disponibilidad, con todo lo que un cliente valora. Y eso hace que hoy, si bien obviamente es innegable que el producto importado está entrando, en lo que respecta a nuestros productos no han sido resentidos de la manera que fue para otros. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, el filamento 3D a nivel mundial es un producto extremadamente competitivo. Hay muchísimas empresas que lo fabrican. Y en todo el mundo o en todos los países, China tiene un gran porcentaje del filamento para impresión 3D. Bueno, en Argentina no pasa eso. Y creo que en gran medida es parte de que nosotros como referentes en lo que es la fabricación de filamentos hemos hecho que haya una competencia, que haya una reducción de precios necesaria para poder frenar esa importación y que hoy no sea algo tan, digamos, tan claro o que duela tanto, digamos. Pero para ser breve, digamos, es un trabajo continuo. No se puede depender de una política del momento. Nosotros no nos acostumbramos a nada y tratamos de siempre estar en búsqueda de reducción de costos, ser más competitivos, más eficientes, mejorar la calidad y demás. Muy buena pregunta. Acá adelante, Gonza. Andá manejándolo vos, Gonza. Por ahí yo veo alguna mano levantada, pero buenísimo. Hasta ahora están los varones preguntando. Sería bueno que alguna chica se anime también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julián Bascarán, soy de acá de Chivilcoy. Quería preguntar... Perdón, ¿a qué te dedicas? Productor y comerciante. Los mejores alfajores. Sí, los mejores alfajores de Chivilcoy. Con Bueno. chivo y todo. Creo que tienen algunos para llevarse. Bueno, después entonces vamos a hacer jurado como una vez hicimos con Basilota de Guaymallén que probamos los mejores alfajores. Sí, hemos salido campeón argentino el año pasado. Tremendo, muy bien, Se felicitaciones. llevan ese alfajor, es uno de pistacho. Así que bueno, espero que les guste. Mi pregunta básicamente es sobre inteligencia artificial, si es que la están aplicando en algún proceso o si no, si tienen pensado hacerlo y cómo. Bien, eso
es una pregunta que suele estar, digamos, en la boca de mucha gente todo el tiempo. No hay que dejarse apabullar también por lo que hoy representa la inteligencia artificial. Sí hay que ir viendo la manera de utilizarla de una manera que te sirva, porque a veces forzar el uso de inteligencia artificial muchas veces no es necesario. Entonces, conscientemente y a criterio tenés que ir viendo cuándo utilizarla. Hoy en día una gran herramienta es ChatGPT, digamos. Para no decir ChatGPT, yo le digo ChatGPT, pero bueno. Está bien, se entendió. ChatGPT hoy, si querés una herramienta muy básica de inteligencia artificial, hoy te da una mano impresionante. Nosotros la estamos usando. Yo, el equipo gerencial, los jefes y demás, dudas o recolección de información, que por ahí antes era muy difícil, hoy solamente con preguntarle, obviamente tenés que tener cierto conocimiento para distinguir si lo que te está diciendo está orientado o no, o tenés que tener muy bien en claro lo que le estás, el prompt, digamos, que le estás poniendo al chat. Pero creo que sí, hay que empezar a ver cómo utilizarla, cómo incorporarla dentro del uso diario, más que nada si tenés por ahí personas que no son jóvenes o que no están al tanto y demás, de a poquito ir metiéndoselas, o por ahí si hace falta una capacitación hacerla, pero se viene, es algo que es innegable. Pero mi recomendación es, no lo fuerces, tratá haciendo que sea de una manera orgánica, digamos. Y como te digo, hoy ChatGPT es la mejor manera de hacerlo. Hoy cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier desarrollo, a veces poder unir ciertos puntos, digamos, que vos sabés que la solución tiene algo de esto, algo de esto, algo de esto y algo de esto otro, y ChatGPT te puede hacer lo necesario para poder hacer ese pensamiento crítico por vos y darte o orientarte de una manera que te lleve a resolver un problema que por ahí de otra manera no lo ibas a resolver. Así que hoy en día, si me decís, ¿lo están usando? Sí, ChatGPT, no más que eso. No es que estamos teniendo algún proceso de utilización en lo que es procedimientos internos. Sí, estamos dentro de un proceso también de utilización de lo que es Power BI, para lo que es, todo lo que es análisis de datos y gráficos. Todo lo que entra por la visual es mucho más fácil de gestionar. Obviamente primero lo tenés que poder medir. Hacé lo posible por poder medir cada cosa o cada dato de tu empresa. Porque lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y después, dentro de la gestión, mientras más visual sea esos datos, digamos, mejor lo vas a poder lograr, digamos. Buenísimo, buenísimas las preguntas. Vamos con las últimas dos, si es que hay. Buenas, ¿cómo va? Bueno, soy Bruno Jiménez y te quería preguntar... ¿A qué te dedicas? Soy entrenador y emprendedor en cierto punto. Te quería consultar, dijiste que en los últimos, por lo menos 15 años, crecieron un montón en cuanto al tema de personal, llegaron hasta los 220 personas actualmente que trabajan. ¿Cómo fueron gestionando todo el crecimiento en cuanto a procesos o cómo fueron capacitando a las personas para que se comprometan y que no sea un problema para la empresa tanto crecimiento? Porque a veces suele serlo cuando están en eso. Es buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Es buena pregunta, sobre todo por el contexto. Muy buena. A ver, la empresa obviamente contaba con una base de procesos y procedimientos, pero como te dije, en el 2016 cuando yo ingreso, y creo que fue hecho bastante a tiempo, la empresa empieza a trabajar con un consultor para poder analizar, reanalizar y terminar de mejorar todos esos procesos y procedimientos internos. Después, te puede terminar sirviendo lo que te diga el consultor o no, pero ese ejercicio es como que te abrís, ¿me entendés? Te desnudás y ves cada arruga, cada marca de tu cuerpo. Esos son los procesos y procedimientos dentro de la empresa, que uno entra en la empresa, la ves funcionando, pero detrás de eso hay un trabajo impresionante. Entonces, eso nos hizo por ahí dar la base para empezar a acomodarnos, y después es un trabajo continuo de capacitación, tanto a los jefes como a los operarios.
Y uno a veces no hace lo suficiente porque uno no es perfecto y problemas hay siempre. Y uno siempre se enoja y no entiende por qué tal cosa no se hizo o tal cosa se hizo mal. Y por eso es tan importante la capacitación continua y el compromiso de tus mandos medios y tus mandos gerenciales para que entiendan que eso es necesario. Y eso le va a terminar, digamos, acomodando el día a día para que puedan todos los procedimientos, porque si no es imposible ir operario por operario siempre explicándole qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer y demás. Entonces por eso se hacen los perfiles de puesto, para que cada operario sepa exactamente lo que tiene que hacer. Por eso se hacen los perfiles de los jefes, para que ellos sepan exactamente cuáles son las direcciones que tienen que dar, cuál es el cronograma de capacitaciones que se tiene que hacer. Y es un trabajo continuo, o sea, porque continuamente nosotros también hay rotación dentro de la empresa. O sea, no son siempre los mismos los que están trabajando. Muchas veces gente renuncia, mucha gente, a veces hay que despedir a alguien y esa gente va rotando. Entonces vos continuamente vas teniendo gente que puede no saber o no conocer tus procesos y procedimientos internos. Entonces la capacitación continua, y por eso tenemos un departamento de calidad y de mejora continua que se encarga específicamente de eso, de llevar a cabo todas esas capacitaciones para que la gente esté al día con los procesos y con lo que tiene que hacer. Excelente, bueno, vamos a la última. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buena voz. Sí. Bueno, mi nombre es Rubén, soy director de la Escuela Técnica. Lo primero que quiero es agradecer en la persona de Alejo a la empresa porque colabora con nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero no solamente con la donación de PLA. La empresa es una institución oferente de las cuales tenemos en Chivilcoy donde nuestros egresados van y realizan sus prácticas profesionalizantes. Ponen la empresa a disposición de los chicos. La verdad que esa es una actitud que nosotros queremos reconocer y agradecer. Y también agradecerles a ustedes que hayan venido acá. Y esta pregunta es para ustedes, Dale. para que nos cuenten a todos por qué eligen las escuelas técnicas. Pedrito. Mira, yo creo que previo estaba hablando de lo importante que es el tema de las escuelas técnicas. A mí me pasó, te voy a contestar en lo personal, a mí me cambió mucho cuando tuvimos una capacitación con ¿cómo se llama? Era la Cámara Alemana, Industria y Servicios. Nos capacitaron un poco de cómo era el proceso en Alemania, ¿no? En Alemania, los jóvenes entran antes de los 18 años entran dentro de las empresas, se capacitan de forma práctica dentro de las empresas. Hay una mezcla, hay un trabajo, una sinergia entre la industria, el sector privado y la educación que es sumamente positiva. Y yo creo que dentro del sistema argentino, la escuela técnica toma ese papel, ¿no? De tener ese vínculo con las empresas, ese vínculo estrecho vínculo con las empresas para entender cuáles son las necesidades que están habiendo, para empezar a enseñar a los jóvenes, capacitar a los jóvenes por las destrezas que vamos a necesitar en el futuro. Y bueno, yo tuve la suerte de poder viajar en Alemania, estar en Mercedes-Benz, BMW, en Siemens, en empresas de primer nivel y me comentaban que el 80% de los jóvenes que hacen este tipo de capacitaciones permanecen después en la empresa mucho más tiempo. Se genera la verdad, un circuito hiper virtuoso. Entonces, lo personal, la verdad que yo creo que son indispensables. Creo que tienen mucha más versatilidad que la educación tradicional. Creo que es un gran desafío para las escuelas técnicas poder mantenerse actualizados y más hoy en día con lo cambiante que hay. Yo me acuerdo que la Cámara Alemana decían que están en robótica, inteligencia artificial, un montón de cosas que son muchos desafíos que vamos a tener. El uso de inteligencia artificial. Nosotros, me acuerdo que habíamos tenido una capacitación con Santi Siri, que bueno, es muy popular o muy famoso en lo que es inteligencia artificial, en charlas. Me acuerdo que nos comentaba que hoy en día se está enseñando cómo hacer un prompt. Un prompt básicamente es cómo le preguntás a la inteligencia artificial, cómo interactúas. Hoy se capacita eso, de manera que hoy está al alcance de todos, pero también hay que capacitarse para utilizar esa herramienta. Es una herramienta, no es una solución, es una herramienta
para generar soluciones más rápidas. Pero en eso tenemos que capacitarnos. Así que yo creo que es indispensable, después de todo este intro que te digo, realmente es indispensable la función que tienen y el gran desafío a la vez que tienen es mantenerse actualizados. Y creo que la interacción con el privado es indispensable entender qué es las necesidades que está teniendo el privado, porque muchas veces a mí me pasaba en el municipio que tengo la planta que de repente decíamos, che, pero pará, estás preparando gente que no hay empresas para eso en el municipio, en la localidad. Entonces es indispensable que esa preparación tenga que ver con el entramado productivo de la localidad. Creo que va por esa línea. Sí, nosotros, como no hay mucho para agregar, Pedro lo describió perfecto. Nosotros siempre tuvimos la inquietud de acercarnos a la escuela técnica, como también tenemos esa búsqueda de acercarnos a los lugares donde se produce. Entendemos que muchas veces también, y en eso somos autocríticos, lo vuelvo a decir, siempre partimos de una sana autocrítica, no de latigazos en la espalda, todo lo contrario, que creo que está bueno que podamos ir y mostrar lo que es la escuela, cómo se forman los recursos y qué vinculación tienen con el sector productivo y con una comunidad en donde ambas cosas se van sinergiando, digamos, ¿no? Probablemente si uno agarra una ciudad que tiene un nivel industrial por encima de la media, va a ver que sus recursos técnicos son superiores también a la media. Y eso no es casualidad, eso es un círculo virtuoso que se va dando en el vínculo entre la empresa, la producción, digamos, y la educación. Y tienen que ir siempre de la mano. A veces la escuela técnica creo que también es el fiel reflejo de los vaivenes de Argentina. Muchas veces la escuela técnica ha pasado por momentos de más apoyo, momentos de nulo apoyo o momentos de menos apoyo y definitiva. Pero creo que ahí, y está bueno, que hoy esté mixeado entre estudiantes, educadores, empresarios y público en general, porque lo que permite sostener estas instituciones, que son trascendentales para la vida de las ciudades, justamente son las instituciones, son las empresas, que muchas veces va más allá del apoyo o no que tengan, porque si se caen esas educaciones, probablemente se pierdan capacidades. Así que, de parte nuestra, estamos convencidos de esos, tenemos un montón de camino por recorrer y un montón de cosas por mejorar. De ahí a que esté todo mal o de ahí a que sirva o no sirva, me parece que no estamos por ahí. Nada, siempre a nosotros nos gusta y apoyamos mucho la escuela técnica, así que agradecerle también a los profes lo que hacen por los chicos, que sabemos que es también muchas veces a pulmón. La última, Gonza. Una más, por favor. La última, una más. La última, esta sí. Buenas noches. Mi nombre es José Luis, acá comerciante de Chivilcoy. José Una Luis, consulta. ¿apellido? ¿Cómo? ¿Apellido? Di Palma. ¿Cómo? ¿De algo de los Di Palma? Nada que ver. ¿Eh? Nada que ver. Siempre me confunden acá. ¿El hermano? Mirá que fierrero acá el amigo. Sacale el micrófono. No, ¿cómo es la inserción de la mujer dentro de la parte industrial, que no es lo normal a un comercio de ciudad como es Chivilcoy o de pueblo? ¿Cómo está insertada la mujer dentro de la fábrica? Bueno, eso es una pregunta que muchas veces se realiza. Nosotros, todos nuestros operarios son hombres y en la administración son mujeres. Nuestros operarios son hombres no porque nosotros querramos que sean hombres. Nuestros operarios son hombres porque nosotros consideramos que para el laburo que se hace en la empresa, los mejores capacitados son operarios hombres. Hay otras industrias, como mi abuelo ha tenido en lo que es Supertap, que hoy es Walla, que tiene muchos operarios mujeres. ¿Por qué? Porque se necesitaban operarias mujeres. Entonces, no pasa por una cuestión de... Porque a veces cuando surge o te ven que son todos hombres, te sale ese cuestionamiento, digamos. Pero pasa por una cuestión mera y exclusivamente de tipo de trabajo. Hay trabajos que son mucho más manuales, que requieren el ojo mucho más fino de una mujer, y hay trabajos que son más toscos, más bruscos, donde el operario hombre funciona o lo realiza de una manera mejor. En nuestro caso se da eso y por eso tenemos operarios hombres, en lo que es Nicis y Taberna. Supertap sigue teniendo operarias mujeres. Y en lo que es administración siempre hemos trabajado con mujeres. Así que esa es la situación nuestra en Nicis y Taberna.
José Luis, ahí si me permitís, la semana pasada estuvimos en Rafaela haciendo algo parecido. Nos tocó recorrer dos fábricas, una de válvulas, que seguramente conocés, que es Vaso, 3B exactamente, y había muchas mujeres en planta, y fundamentalmente, como dice Alejo, en distintos puestos en donde se requiere un control exhaustivo. Piensen que son las válvulas de las Ferraris, las válvulas de las Lamborghini, las válvulas de los McLaren de calle, las válvulas de la Harley Davidson. Se fabrican en Argentina, es el único proveedor de Latinoamérica habilitado por Ferrari, y eran muchas mujeres que estaban en planta y en otros procesos también. Y después fuimos a Bici Peretti, que es la mayor fábrica de bicicletas de Argentina. Está en una localidad de 2.000 habitantes. La mitad de su personal de operarios son mujeres, y también tiene que ver con la calidad y el detalle que muchas veces tienen por encima de la mano de obra del varón. Creo que es una cuestión que viene creciendo. Si lo llevan a la cuestión dirigencial, nosotros hemos participado muy activamente en distintas cámaras. Son muchísimas las mujeres que se suman genuinamente. La cuestión de género se da per se. Hay muchas mujeres conduciendo sus empresas, sus proyectos, y también que están trabajando. Así que creo que obviamente todo ese camino recorrido viene dando sus frutos, y no tengo dudas que el día de mañana va a ser una cuestión de la que no hablemos, porque ya va a ser totalmente parejo, y como hombres nos vamos a sentir orgullosos de que muchas mujeres estén en puestos de toma de decisión, porque también son buenas. Así que buenísimo. Y nada, para cerrar, agradecerles a todos. Si nos quieren seguir, nos pueden ver en YouTube. Estrenamos los domingos a las 20, pero como es on demand, lo pueden ver cuando quieran. Hay muchísimas entrevistas, pueden ver de todo tipo. Algunas les van a gustar más, otras les van a gustar menos. Si son del público como el entrenador que entrena mucho y le gusta escucharlo por Spotify, también lo pueden hacer por Spotify. En Spotify, como dijo Pedro, estamos muy bien, somos el podcast más escuchado de Argentina. También lo pueden ver por redes, distintos segmentos, distintos recortes y un poco lo que hacemos. Este es una de nuestras verticales. Hoy estamos haciendo una entrevista en vivo. También hacemos turismos industriales. Vamos a recorrer una vez por mes con seguidores del podcast de cualquier índole, plantas por toda Argentina. Solamente este año hicimos 10, el año pasado hicimos 2, ya vamos 12 recorridos, por eso fuimos a 3B. Y nos transformamos en canal y tenemos 4 programas al aire. El Campo Podcast, porque también entendemos que la salida argentina es con el campo y con la industria. Tenemos el Club del Ladrillo, con Beltrán Briones, que muchos lo conocerán, que habla de real estate, que también es un sector de la economía muy importante. El fútbol, porque nos gusta el fútbol y para los argentinos no es un deporte, es otra cosa. Y ahora se viene uno gastronómico brevemente, que ya estamos grabando y brevemente sale, y el año que viene se vienen nuevos proyectos. Gracias Gonza por todo lo que hicieron, gracias Mati, gracias Chivilcoy, los queremos mucho, nos llevamos un gran recuerdo. Gracias Ale. No, y a mí, déjame agradecer a mi familia, a mi novia, que siempre me aguantan, a mis amigos fieles y a todo el equipo en la empresa, que es excelente y que hace el día a día de uno mucho más ameno. Qué grande. Pedrito, para cerrar. No, agradecerles. La verdad que, como le dijimos, como decía al principio, la verdad que nos encanta viajar, nos encanta visitar, nos encanta recorrer. Nosotros yo arranqué esto en 2019 con Román, llevamos más de 250 empresas, haciendo 30.000 kilómetros por año. La verdad que es una locura lo que hacemos y nos encanta. Yo siempre, y lo decía otro día en una entrevista que nos hicieron en CNN, que decía, nosotros no decimos federalismo, sino que hacemos federalismo, y parte de hacerlo es recorrer y hacer conocer el entramado productivo que existe en Argentina, que muchas veces empresas como la tuya no las conocen en otras localidades, y que es muy importante hacerlas conocer y que sepan que es un gran orgullo tener una gran empresa como la que tienen y el impacto que generan en la comunidad. Así que nosotros lo que buscamos es que todas estas historias se hagan conocer en todo el país, y bueno, por suerte viene teniendo éxito y esperemos que tenga mucho éxito más. Así que muchas gracias. Gracias Chivilcoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Nos toca agradecer a nosotros, a ustedes por venir nuevamente, a todas las marcas que nos acompañaron para que esto sea posible.
Nuevamente a la Comisión de Secoince por darnos este espacio y la libertad para poder hacer lo que querramos en la organización de este evento. Regalos para Ale, se lo entrega a Carla, y para los chicos Emi y Marcos, que son quienes estuvieron a la par nuestro trabajando para hacer esto realidad. ¿Los dos son para mí? Son todas marcas de Chivilcoy que nos acompañaron para que ustedes se lleven regalos bien nativos. Así que, bueno, tienen ahí para conocer un poco también de qué se trata el emprendedurismo y las pequeñas marcas chivilcoyanas que están acá. Así que, bueno, para Ale también un reconocimiento por su trayectoria y por su trabajo. Así que, bueno, muchas gracias. Vení, Vero, vení. ¿Una foto? Muchas gracias a todos por venir. Un placer que hayan venido y los llamo a los chicos, a los jóvenes empresarios que nos acompañan para que hagamos una foto también acá arriba. Así que muchas gracias a todos. Gracias.